Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Hablando de Cine y Más. Hoy estamos aquí para hablar de la nueva película protagonizada por Kate Mara, la astronauta. Me presento lo primero, soy Sara Ruiz Ardón, soy creadora de contenido y analista fílmica feminista y hoy estoy aquí junto con la periodista María Ayer para hablar de esta maravillosa película. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sara? Encantada de estar aquí contigo. Bueno, un placer compartir este espacio contigo. Lo mismo. Esta película se estrena el 26 de septiembre y bueno, pues promete ser como una de las nuevas películas que introducen a la mujer dentro del mundo de alienígenas y bueno, pues un poco recogiendo el testigo de otras muchísimas películas que hemos visto ya de esta manera, de todas formas de una manera un tanto distinta, ¿no crees? Sí, a ver, el tema de la mujer en ciencia ficción es bastante curioso cómo se ha ido insertando. Luego hablamos de películas y de otros referentes, pero a ver, el género de la ciencia ficción da mucho juego también, porque creo que más allá del entretenimiento, de las tecnologías, de la fantasía en sí, creo que es el género que mejor habla y cuestiona cosas de la sociedad. Sí. Con lo cual, también muchas veces, y sobre todo en los últimos años, hemos visto cómo estas películas plantean y muestran la vulnerabilidad del ser humano. Con lo cual, el ver una mujer, como en este caso el personaje de Kate Mara, y otros muchos que se han visto, y por suerte más, hace como que sea una visión mucho más global de la sociedad, porque no solo hay héroes masculinos, también hay femeninas, por supuesto. Totalmente. Además, creo que es muy interesante que justo en esta película estamos acostumbrados a cuando hablamos de películas del espacio, de aliens, verlas en el espacio. Y creo que de esta película es muy interesante el traérnoslo aquí a la Tierra porque al final la astronauta habla del personaje de Kate Mara, de Sam Walker, que después de su primera misión llega a la Tierra y pensando que, bueno, que a lo mejor algo no va del todo bien. Y creo que es interesante, después de haber visto mucha gente ahí arriba, de repente venir aquí abajo y ver cómo es la vida de un astronauta después de una primera misión. Totalmente. Algo no se sabe el qué, pues por eso, el conocimiento, algo ha pasado. Esos viajes que te transforman en la vida, bueno, pues este es un viaje más al espacio que no se sabe, algo le ha sucedido. Está muy bien también además porque el astronauta condensa en 90 minutos apenas muchos detalles, porque la directora ha metido muchísimas cosas junto, bueno, pues gracias al sonido, a la dirección de foto, esa casa que luego podemos hablar de ella también, el exterior, el interior, que juega de manera tan suculenta, habla muy bien, con lo cual es cuestionar qué es lo que le ha pasado a Sam, a esta chica, qué es lo que le ha sucedido y qué es lo que nos quiere mostrar, sobre todo, a ella y a su familia también. Claro, exactamente, porque ella no está sola en esta aventura que está viviendo, sino que de repente el conjunto de la familia juega un papel muy importante. Pero Sí. quería, ahora que has comentado la fotografía y el sonido, creo que son dos puntos clave de esta película. Creo que el trabajo que hace la directora, que es Jess Barley, que es su primera película, si no me equivoco, ha hecho más series. Ha hecho una, creo que conjunta, otro anterior trabajo de manera conjunta, pero esta es su primera película en su primera solitario. película escrita y dirigida, además, porque ella es como una creación suya, esta película. Me parece muy interesante cómo ha escogido la dirección de foto y la fotografía en general y el sonido para ambientarnos en esta cosa de... Bueno, sí, estamos en un entorno conocido, pero qué desconocido es a la vez. Completamente. Sobre todo también el juego que puede ser muy recurrente, pero si está bien usado, es que es lo que da el juego. Las sombras, la oscuridad, el meterse en los laberintos que es un poco, no hay mayor metáfora o símil de voy a lo desconocido y voy a autoconocerme, sobre todo, que eso da mucho miedo a las personas, pues a ella también. Entonces, en esas tripas que hay en esa casa donde está ella pasando la cuarentena, recordemos, después de ese viaje que tiene, para sobre todo conocerse y sobre todo demostrar que no está sola. Dentro de la casa, fuera de la casa, no se sabe, algo está viendo, algo está sucediendo, hay 90 minutos para descubrirlo.
Además es que, aunque se coge muy poquito a poco esta cosa del no estar sola, tú desde que, esto es el inicio de la película, ¿no? Ella de repente vemos la primera escena, además con unos planos cenitales preciosos, creo que es una cosa de la peli que mola mogollón, todos esos planos aéreos en los que se ve mogollón de imagen. De repente llega la cápsula donde ella ha aterrizado y desde ese primer momento ya dices tú, ¡ay! Algo va a pasar aquí que no está bien. Completamente. Al fin y al cabo también es una cosa que muestra mucho en el cine de género, que es afrontar el duelo. A mí me recordaba mucho, salvando las distancias, que son historias completamente distintas, un poco esas imágenes de Sandra Bullock en Gravity, que al fin y al cabo es una mujer a la deriva buscando respuestas y cosas ante el amplio espacio. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que he buscado aquí? ¿Qué es lo que me he replanteado? Que es el ejemplo más claro de duelo. Aquí también, y más referente sobre todo un poco al autoconocimiento, sobre todo, que es lo que hace la soledad también, como en esta película, que tantas horas sola en esa casa, no hay mayor manera de conocerse a una, y también sobre todo de cara a su entorno, que es la familia, que también lo toca muy bien la película. Además, el tema de la familia, que ya hablaremos más adelante de otras películas que también lo tratan, pero creo que es un tema muy transversal a la hora de hablar de películas de mujeres relacionadas con el espacio, con aliens, da igual cómo lo pongamos. Pero específicamente en esta película, en La astronauta, creo que el tema de la familia se trata de una manera muy fresca. A mí me parece increíble el personaje del marido, interpretado por Gabriel Luna, que creo que es que representa como esta nueva concepción de la familia, en el que ya no es una cosa plasmada en la tradición, en la que al final ella es la mujer que tiene que irse a trabajar, en el que vemos cómo es una familia creada a través de la adopción. Creo que hay como muchos elementos muy frescos y muy interesantes. A mí Gabriel Luna me parece muy interesante porque no podía dejar de pensar en él, y ya digo, pensando también que esta es una película completamente diferente, que cuenta otra cosa, al Jeremy Renner de Arrival. ¿Vale? Porque son ejemplos los dos que podemos englobar. Y es una denominación un poquito despectiva que se ha hecho con las mujeres de la mujer florero. Podemos meter al hombre florero. Ya digo, muy despectivamente, pero al fin y al cabo eran personajes que era la mujer de, el hombre, la madre de, un poco de aquel hombre que va en busca del periplo, que va en busca de la aventura, y ella se encarga del cuidado de la familia y de los hijos. Todas las Penélopes. Exacto. Entonces, aquí es Jeremy Renner también tenía sus matices, aquí este hombre tiene los suyos propios, pero sí que es verdad que esa concepción cambia, es ella la que va a trabajar, es ella la que además es la que se está sacrificando al fin y al cabo. Hay una escena, no diremos mucho, que hay una amenaza en el bosque y van corriendo los tres a resguardarse en la casa. Sí. O sea, no hay mayor ejemplo de la casa como refugio, la familia como refugio, pero ¿qué pasa? Ella les está diciendo a ellos, no, yo me quedo aquí, yo soy la que me sacrifico por todos vosotros. Vosotros iros a cuidado, quédate tú con nuestra hija y yo me encargo de ir a por esa aventura y solventar estos problemas. Al fin y al cabo, un paso más en el camino del héroe, pero ahora lo protagoniza ella, con lo cual es bastante interesante. Es súper interesante y es verdad que hay muchas similitudes con Arrival, con la película de Villeneuve, pero creo que aquí, como tú dices, al estar centrado tanto en que ella está atravesando como un momento de autoconocimiento muy intenso, que al final esto tenéis que verlo en el cine porque justamente Total. es todo lo que le pasa a ella es lo interesante de esta película y todo lo que al final vais a decir ¡ah! Y tenéis que ir a verlo porque es bastante impactante. Al estar atravesada toda su trama por esto, creo que, que al final todo esta cosa de la familia interpela de una manera distinta. Y a mí en este sentido también me parece como muy interesante mencionar el tema de la maternidad, porque también, aparte del concepto familia, que está muy presente en estas películas, también hay una cosa muy arraigada del concepto maternidad. Que esto aquí tengo que reconocerte que no sé si es una cosa que me gusta o que no me gusta, porque que todas las películas o que muchas de las películas relacionadas con el espacio interfieran con esta dinámica, también me parece que
encorseta un poco al personaje femenino, ¿sabes? El personaje femenino igual la madre todo el rato, creo que no sé si está bien o está mal, no sé tú qué piensas. Bueno, a ver, ya que la ciencia ficción engloba todos los problemas como sociedad, al fin y al cabo, el haber metido a personajes femeninos, pues parece que insertan también el tema de la maternidad, cosas Claro. que no se habían hablado antes y que ahora, pues por suerte, al tener todos estos personajes también se habla de lo que es el cuidado. Con ellos no sucedía tantas veces que se hablara de la figura paternal. Aquí siempre me recordaba a Próxima, no es una película de ciencia ficción protagonizada por Eva Green, que es una mujer que vive por ahí para las misiones espaciales, no es la NASA, es en Europa, Ajá. pero ella tiene que lidiar con el cuidado de esa niña que tiene pequeña de unos 7 años, más o menos. Entonces, me parece como el ejemplo más cristalino de lo que es la maternidad. Un viaje a lo desconocido, como una misión espacial, y que te pueden contar mucho, te puedes preparar muchísimo para ello, pero lo que te han contado es completamente mentira. Va a ser otra cosa. Y estaba muy bien ese ejemplo, y al ser astronauta también me parece que es ese periplo por el que pasa Kate Mara también se cuestiona ya cosas también, pues obviamente pues como madre, como persona que de esta sociedad, y también como esa chica un poco que también, recordemos que ella es adoptada, tiene una hija adoptada, y con lo cual se cuestiona la familia desde otros ángulos también, Sí. que me parece que es bastante curioso también. Sí, y además súper necesario porque creo que hay muy pocas películas que abordan la temática de o que las familias se construyan a través de la adopción, y creo que es básico empezar a hablar de esto y de otros modelos de familia, porque al final siempre estábamos muy centrados en el ABC y no está bien. Y en relación con esto, creo que también es muy interesante lo que estabas comentando de que ella se cuestiona la maternidad desde su propio personaje. Esto no es un spoiler porque al final ella desde el primer momento está como pensando, vale, quiero irme a la estación espacial, no quiero tener otras misiones. En la primera escena en que tienen los tres juntos, al principio de la película, se ve como hay una fricción entre el marido y entre el personaje, bueno, decimos marido, pero no sabemos si están casados, Sí, es decir, el compañero de Sam Walker. Y hay una fricción en el que se ve que él está diciéndole, muy bien, si yo apoyo ese trabajo y eres la mejor en lo tuyo y tienes que estar ahí, pero no sé si es compatible con mi modelo de familia, porque no podemos estar todo el rato preocupados de que no vuelvas. Y eso también me parece muy interesante porque eso le hace plantearse a ella esta cosa de, bueno, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Claro, pero también piensa que a ella la han educado para eso. Su padre trabaja también en este sector, también, el personaje que interpreta Lawrence Fishburne, y al menos al fin y al cabo es el que le anima y tiene esa voz. Si ha recibido ella eso durante toda su vida, por lo que sea, pues al fin y al cabo también luego se le cuestionan cuando se plantea esas circunstancias en las que pues tienes una familia, tienes hijos, y cómo concilias. Es que es normal. Totalmente. También. Entonces es como otra nueva visión de lo que supone familia, de lo que supone lo que te han criado y lo que te han inculcado desde que eres niño o niña. Y tienes que lidiar con eso, pues como todos lidiamos con nuestras cargas buenas o malas que nos han metido en nuestra familia, pues a ella le ha pasado lo mismo. Claro, es que es verdad lo que comentabas al principio de que qué bien está hecha la ciencia ficción para hablar de temas tan de tierra, ¿no? Sí. Justamente, que es todo lo contrario, que podría parecernos todo lo contrario, que la ciencia ficción nos habla de otros universos, de otras cosas, y al final nos está hablando a la cara de todos nosotros de una manera, nos está poniendo un espejo para decir, vale, así os veis mejor ahora que os lo estamos reflejando en otro lado. Exacto. Y es muy guay. ¿Te apetece que hablemos un poco de quiénes vinieron antes de esta Sam Walker? Por favor, venga, porque vamos a ello. Es que yo creo que, además, bueno, hablando de la máxima representante del cine de Aliens, tenemos que hablar de Ripley y de Alien y esa Sigourney Weaver abriendo camino, porque al final, por mucho que el personaje tenga sus peculiaridades, fue la primera y abrió camino en los 80. Total. Y de repente vimos a una mujer protagonizar una película de acción desde la acción, que es muy interesante. Y bueno, pues me parece que es un bonito punto de partida para todas estas mujeres del espacio que vinieron después. A mí lo que siempre me llamará la atención de esta peli es que el personaje no estuvo escrito principalmente al principio para una mujer, sino que estaba escrito para un hombre y se cambió a Sigourney Weaver. Sin duda, y Ridley Scott siempre ha dicho que no se cambió ni una sola línea del guión porque fuera mujer.
Y lo que demuestra también que al fin y al cabo pues cualquier héroe puede convertirse en heroína, y más en este caso, que además yo creo que hace empatizar de una manera mucho más global con el público también. Igual también, sobre todo, quizá en ese momento que no estaba a lo mejor el público tan acostumbrado a personajes femeninos, sobre todo protagonistas, y sobre todo personificando la resistencia. Al fin y al cabo, Ripley es como la quinta esencia de la resiliencia, mucho antes de que conociéramos ese término. Total. Es ella ante la adversidad, y porque en el espacio nadie oye tus gritos, con lo cual apáñatelas. Y es el ejemplo claro de la lucha. Totalmente. Y de cómo se pueden cambiar los arquetipos de personajes, ¿no? Al final, ella interpreta como este personaje, este arquetipo que conocemos como la chica final, o esta chica que se queda hasta el final y sufre muchísimo durante el camino, pero de repente ella lo reconstruye y es la última chica, pero el camino que ha tenido hasta llegar a ese momento está lleno de aventura, está lleno de actividad, de proactividad, de una mujer que es un personaje mega activo, luchador, que no está encorsetado dentro de lo que se supone que tiene que ser un personaje femenino, por lo menos anterior a esta película, y creo que es muy interesante. Y además, por mucho que cambiemos el guión, o sea, la verdad es que unos diálogos, o sea, los diálogos pueden estar escritos para hombres y para mujeres, o para cualquier tipo de identidades, y no importa, porque al final, como en la ciencia ficción, el cine debería hablar de verdades universales y de cosas universales y tal. Pero creo que también es interesante ver cómo de repente no sería radicalmente distinto las cosas que le pasaban, aunque con el mismo diálogo y con el mismo guión, a un personaje masculino que a un personaje como Ripley en Alien. Porque, por ejemplo, una cosa que a mí me interesa mucho y que tiene mucho que ver con el cine de Aliens es la asimilación, o cómo podemos asimilar esta cosa del alien como sujeto invasor dentro de un cuerpo, cómo interfiere eso si es un personaje masculino o un personaje femenino, porque creo que tiene dos lecturas completamente distintas. Wow, sí, a ver, quizá en ese momento a lo mejor, según cómo va el alien, además atacando a los personajes y cómo le vamos conociendo también a ese ser que de primeras no sabemos qué es lo que pasa, quizá sí. Sí que es verdad cómo interactúan a lo mejor la figura esa invasora en una mujer diferente a un hombre. Por ejemplo, creo que ya a lo mejor estamos ya más habituados y habituadas, como en el caso de la astronauta con Kate Mara, como vamos viendo, algo le ha pasado de haber interactuado con alguien y va descubriéndose esas manos, esas manchas, esas cosas. Quizá ahora a lo mejor ya lo tenemos más insertado en la cabeza a todos y no nos llama la atención. En ese momento puede que a lo mejor de distintas maneras, y también depende mucho de quién está detrás de la cámara. Totalmente. Siendo Ridley Scott, creo que se tocó de una manera imparcial y completamente unisex. Si lo tenía escrito así en el guión, creo que con ella no había muchas diferencias. Sobre todo también mira cómo es Sigourney Weaver, no era la belleza arquetípica, rubia, súper estereotípica. No era, es una chica guapa, pero simplemente pues con una belleza a lo mejor pues mucho más neutral a lo mejor, y no deja de ser igual de femenina, igual de igual de servible para esa misión que tiene, que es resistir y sobrevivir, que cualquier otro de sus compañeros. Vamos, y lo demuestra durante toda la saga Alien, de las 400 películas que hay de Alien. Tienen mucho esa esencia, incluso sé que hemos hablado antes de que no la has visto, pero la última película de Alien creo que también recoge mucho esa esencia de mujeres que se enfrentan a estos aliens tan peculiares de los xenoformos, y es muy interesante, y cómo está tratado en esa primera película de Alien, creo que al final es cultura audiovisual, porque es un cambio, y todas las imágenes que se generaron en Alien todavía las tenemos muy presentes. Creo que la astronauta hace muchos homenajes a estas... O sea, creo que la directora es muy consciente del legado que tiene la astronauta, y dentro de la película hay mucho de este legado visual que yo creo que empieza en Alien. Mucho de ello empieza en el Alien de Ridley Scott. Completamente. El fotograma más conocido que todos tenemos insertado en la cabeza muchas veces ante el ataque es esa Sigourney Weaver con la cabeza rapada y el alien acercándose. Sí.
Tanto que a lo mejor ahora siempre ha rulado por internet esa imagen de ya una Sigourney Weaver mayor con el xenomorfo al lado de, al fin y al cabo, ¿por qué no hacer las paces? Y es que es verdad, con lo cual esta pues es otra imagen de la cultura que tenemos audiovisual, del cine al fin y al cabo, y que ha dejado pues eso, el legado y sobre todo abrir las puertas a las que han venido después. Exactamente, justo. Y creo que es muy importante esto, abrir puertas y que yo creo que en cierto sentido un acto de bastante valentía por parte, o sea, tampoco hay que aplaudir a los hombres porque lo han tenido mucho más fácil, pero un acto de valentía el de Ridley Scott en los años 80 decir, lo va a protagonizar una mujer y me da igual lo que sea y adelante y tiro con esta película y ya está. No sé si fue exactamente, creo que parte de los productores, pero él dijo, vale, bien, adelante, como que es el... No, creo que fue una discusión por parte de Fox y dijeron, ¿y si la hacemos chica? Y dijo, vale, con lo cual, además, bueno, se pensaba que iba a ser en principio Meryl Streep, pero bueno, pues no podía por las cosas que fuera. Y ahora, a ver, es imposible no pensar en cualquier persona que no sea Sigourney para ser. Es que era perfecta, perfecta. Y luego también, bueno, como ella ha cogido este legado y lo ha explotado y ha vivido de esa imagen de Ripley y me parece increíble como, bueno, pues como luego la vemos en Avatar, ¿no? Con esta cosa también de científica en el espacio. Me parece, bueno, en fin, una suerte que hayamos tenido ese personaje. Sin duda. Pero si tengo que hablar de una película desde lo más profundo de mi cariño y amor de este género es The Arrival. Creo que... Yo también. Es que pero me gusta muchísimo. O sea, no sé qué tuvo esa película, pero creo que de repente enganchó. Creo que una de las cosas es como traernos una narrativa distinta y Totalmente. decir... Vale, todo esto que antes ha dado miedo, que es terrorífico, la persecución, la sangre, la lucha, el espacio, de repente lo vemos a una cosa como, uy, tan bonita. Completamente. A ver, es un poco de qué habla. Bueno, Arrival habla de muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, la primera, la comunicación. Cómo nos comunicamos, cómo interactúa, a quién llaman cuando aparecen esos seres, esos heptápodos, el gobierno y sobre todo los militares. Que ahí, por ejemplo, Forest Whitaker representa la fuerza bruta y el personaje es a Luis. Es al fin y al cabo la conciliación, sí, un poco el concilio entre ellos, un poco también, cómo hablamos con esta especie. ¿A quién cogen? A una lingüista. Claro. A una lingüista, Jeremy Renner es la parte, esto también es curioso, ella es la de letras, la mujer siempre, una cosa que siempre se ha achacado, las mujeres son de letras, los hombres de ciencias, no siempre por supuesto es así, pero es como que ciencias y letras tienen que ir mano a mano para entender a los que vienen de fuera y entre nosotros también, como que se necesitan siempre en la vida. Y es una de las lecturas que se hace de Arrival también, pues eso, cómo nos comunicamos, aparte de que también quiere preguntar, bueno, al fin y al cabo, sin hacer spoiler por si alguien no lo ha visto, también es un poco de ¿para qué estamos aquí? Eso es una de las muchas lecturas también, cuestiona la maternidad, cuestiona también el cómo lidiar, sobre todo cómo superar los duelos, el cómo, sobre todo también cómo interactuamos con los desconocidos, que eso es una de las cosas también que habla mucho la ciencia ficción, el miedo a lo desconocido que tenemos como sociedad y como personas todos, que no sabemos a veces cómo actuar, la sociedad en general no sabe cómo actuar con cosas que no entiende. Y aquí, por ejemplo, esa Luis lo hace muy bien, la verdad, también. Es que creo que lo hace de una manera muy sensible Villeneuve, cómo dirige esa película y sobre todo pues todas las sorpresas que tiene, la verdad. Sí. Podríamos estar hablando también horas. Sí, horas totalmente de esta película, porque creo que es maravillosa cómo va avanzando en el guión, cómo vas descubriendo tú cada paso acompañada de esa Luis. Y creo que justo lo que comentabas, una de las cosas que creo que llamó la atención de Arrival era esta nueva interpretación de lo desconocido, y creo que es básico que siga un poco esta estela, porque al final habla mucho de nosotros. Y bueno, esto sin hacer ningún tipo de spoiler, pero aquí tenéis que ir a ver La astronauta porque pues algo tiene, yo creo, de todo esto de Arrival. Y creo que es interesante ver cómo como de repente, como sociedad, estamos, yo creo que intentando ir hacia un discurso, y aquí no quiero ser absolutista, pero creo que un poco más las mujeres como artistas, hacia un discurso en el que
todo es mucho más conciliador, en el que intentamos no sacar todo de repente de la fuerza bruta, de la lucha, como esta cosa tan, bueno, pues entendida desde nosotros, de cómo actuar con lo que no conocemos. Pues sí, la verdad, porque también en El astronauta, sin hacer spoilers, por supuesto, hay momentos también en los que te encuentras ante lo desconocido, sobre todo, que es lo que está haciendo ella en ese bosque, que sobre todo es el desconocimiento puro, y en la casa, que al fin y al cabo es como el conocimiento propio de uno mismo también, es como el símil que se puede coger de la película. Entonces es un poco lo que decíamos antes, autoconocimiento también, pero sobre todo ese miedo a buscar respuestas, a lo mejor. Explórate, igual te encuentras cosas que a lo mejor no, pues que te van muy bien, sobre todo pues por esas cosas que no conoces y parece que que no queremos, no nos queremos acercar a esto que no nos gusta, no, con esto no, que no hablamos porque nos han hablado mal de ello. ¿Por qué? Claro. Investiga. Sí. No, a todos, claro, es muy fácil salir, quedarnos en nuestra parcela, en nuestro lugar seguro, pero es ahí donde hablan sobre todo la ciencia ficción muy bien también de inmiscuirse en las cosas que no conocemos, sobre todo porque puedes buscar muchísimas más respuestas y sobre todo descubrir otra persona que eres y pensabas que no. A lo mejor, que también de esto habla mucho Aniquilación. Justo, eso iba a decir que muy brevemente, pero hablando de esta película de Aniquilación, creo que justo es esto, ¿no? Llevarte a lo desconocido, atreverte a investigar cosas atreverte a conocer cosas que a lo mejor no quieres ver y creo que es claro que habla mucho de esto esta película. Sí, Aniquilación, a ver, es Natalie Portman la protagonista, pero ahí hay otras, es un elencazo, claro, la Aniquilación increíble. Completo, sí. Y además que es que son todo mujeres las que van ahí pero creo que además habla ya, sobre todo, Aniquilación lleva todo esto del duelo, lleva todos estos temas también, la soledad, un poco la transformación, la autodestrucción también, sobre todo, porque son personas que han estado muy tocadas, por lo que sea, cada una va ahí con sus cosas, la una pues porque no sabe lo que le ha pasado al marido, la otra porque está enferma, la otra porque ha perdido a su hija. Bueno, cada una con sus historias y van en busca de respuestas, sobre todo a ese lugar tan bonito que parece, pero bueno, que al fin y al cabo es un mundo que está mutando. Entonces, eso es lo curioso también. Y sobre todo también habla mucho de, pues lo que decíamos, la transformación de si sales no vas a ser la misma. No. Te va a costar mucho entrar, te vas a encontrar cosas que no esperabas, pero sobre todo también es como a lo mejor el duelo cuando alguien está a lo mejor, no sé, en una depresión más severa, en algo, pues claro, son momentos que han pasado estos personajes muy duros. Claro, el duelo es muchísimo más duro. Sí, sí. De eso creo que habla muy bien por muchas figuras y seres exóticos y muchas criaturas que encuentras de colorines y cosas, tampoco contaremos mucho por si acaso, pero es eso precisamente. Natalie Portman al fin y al cabo sale pensando si será la misma o no, sobre todo porque qué le ha pasado a su marido allí. Claro, ella es también por eso lo que quiere buscar respuestas, que al fin y al cabo también es otra manera de hablar de la pérdida, al fin y al cabo. Muchos análisis de Aniquilación cuentan que representan las etapas del duelo, que cada uno de sus personajes interpreta, se va enfrentando a su propio duelo y al duelo de la que está viviendo en ese momento de distinta manera, y como al final pues todo eso te cambia completamente, como puede ser un proceso de duelo como el que están viviendo ellas en la película e internamente como personajes. Y creo que está muy bien. Y nuevamente, no quiero ser pesada, pero esto es una cosa que podemos ver en la astronauta perfectamente, como bueno, pues hay esta evolución del personaje de Sam a una cosa totalmente desconocida por ella y cómo ella atraviesa el duelo de enfrentarse a lo desconocido también. Y que a lo mejor tiene heridas profundas que no sabía o que las sabía cuando la mente te nubla por completo y te hace olvidar cosas así, por ejemplo, o cosas, y sobre todo eso, que también al fin y al cabo ella va en busca de respuestas, se podría decir. Va en busca de respuestas totalmente y de esta cosa de un poco de intentar resolver los traumitas infantiles, ¿no? Podríamos decir. Bueno, pero entonces yo creo que como resumen general recomendamos que la gente vaya a ver La astronauta a partir del 26 de septiembre a los cines, ¿verdad?
Sin duda alguna, la verdad. Se van a encontrar con una película muy necesaria, sobre todo para hablar de estas cosas, que la ciencia ficción a veces también es necesaria para hablar de esto, de los duelos, la familia, y de una manera también además muy concisa, con mucho detalle y sobre todo un trabajo muy elegante, muy bien cuidado. Sí. Totalmente. Bueno, María, pues ha sido un placer esta conversación y nada, pues eso, esperemos que os guste la Astronauta y que la disfrutéis muchísimo. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.